Ahora está claro que este golazo, Dios mío, da mata. Ay, Dios mío, da mata. Lo que pegó este muchacho es 6. ¿Entiende que es 6? Y mirá cómo le pegó la pelota. Mirá dónde la puso. Qué increíble. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sudamericano Sub-17, por supuesto, claro que sí. Con este primer partido, disculpen la hora, pero bueno, como saben, jugó Racing, por lo tanto, teníamos que hacerlo en este horario. Y en un ratito nada más vamos a tener el partido de Colombia-Ecuador que acaba de... Bueno, no terminó todavía, faltan 4 minutos, pero bueno, Ecuador le está ganando 3-0 a Colombia, así que no se pueden perder ese resumen, que lo van a tener en instantes, nada más en un ratito. En estos momentos nos encontramos con otro 3-0, en este caso Brasil enfrentando a Chile. Ya sabíamos que iba a pasar esto, creo yo, la gran mayoría lo sabía. Lo venimos hablando hace mucho tiempo. Chile en las divisiones inferiores tiene un nivel bastante bajo. No se trata solo de quizás falta de jugadores, sino que también se trata de falta de buenos entrenadores, de técnicos que le hagan funcionar bien el equipo a las divisiones inferiores, que pongan a sus mejores jugadores y no los dejen en banco de suplente, como lo hicieron en el Sudamericano Sub-20. Pero bueno, en este caso en la Sub-17 se notó una diferencia abismal, la verdad, entre Brasil y Chile. Y vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Antes los voy a invitar a que se suscriban y que activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y ahora sí, vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido, que arrancaba en el minuto 13 con una jugada de Chile. Ojo, porque Chile también, más allá de todo, tuvo alguna que otra. En esta muy clara la verdad, la jugada de peligro de Chile. Y otra cosa que les voy a decir, la mayoría de las jugadas de peligro de Chile vinieron de la mano de Ampuero. Ampuero para mí, en esa mitad de cancha y en el ataque, es de lo mejor que tiene esta selección chilena, así que ojalá no lo saquen. Es lo único que pido, que no lo saquen a Ampuero, porque me parece que es de lo mejorcito que tiene esta selección chilena. Y bueno, y hoy de hecho jugó los 90 minutos por eso también. Después, la verdad que hubo un trayecto del partido más o menos entre el minuto 10 y el minuto 30 más o menos, que llegó la primera situación de peligro en serio, un periodo en el que se estaban tanteando, la verdad. Y la primera situación de peligro llega de esta manera. Clan, palo, y bueno, ¿y qué pasa? Revancha para Kawá Elías. Creo que es Kawá, si no me equivoco. Pero bueno, fíjense lo que son las cosas que el 9 insistió. Primero le pegó en el palo, a esto nada más de entrar. Y después recibió un gran centro y estaba ahí para empujarla nada más. Y Kawá Elías ponía el 1-0. Para mí hasta ese momento un 0-0 estaba bien. Ahora, Brasil metió el pie en el acelerador y no lo pudieron frenar. Es así. Y otra cosa de las que voy a decir es que hay que tener en cuenta que Brasil, si viene a jugar el sudamericano con la división A, o sea, con la selección A del sub-17, pasa caminando esto, lo gana caminando. ¿Puede haber alguna que otra selección que le haga competencia como Ecuador o Argentina? Sí, puede pasar. Pero la verdad es que las selecciones brasileñas por lo general no le dan mucha, la selección en general no le da mucha bola a lo que es sub-17 y sub-20 en el sudamericano, porque sabe que se clasifica tranquilo, no tiene problema. Entonces, de ese sentido, quería dejar en claro eso. Ahora, nuevamente Kawhi Elías. Misma fórmula, centro a la espalda de los centrales. Los centrales de Chile hoy estuvieron dormidísimos los dos. Y terminaba venciendo la valla chilena, marcando un muy lindo gol. La verdad, Kawhi Elías nuevamente 2-0, minuto 36. Ya estaba sentenciado el partido, casi podemos decir. Más allá de que el 2-0 es un resultado de los peores en el mundo del fútbol, porque si te meten un gol se te llena el Thomas Tuchel de preguntas. Entonces no es el mejor resultado el 2-0. Sin embargo, Brasil lo tenía controlado, lo estaba manejando bastante bien. De hecho, en ese primer tiempo creo que mereció irse 1-0 aunque sea arriba, porque manejó bastante la pelota, tuvo bastante dominio. Entonces hay que decir que bueno, que mereció llevarse ese primer tiempo Brasil. No sé si 2-0, pero bueno, 1-0 estaba bien. Ahora, segundo tiempo, más de lo mismo. O sea, no hubo tantas situaciones de gol claras, pero cada tanto se aproximaba de esta manera Brasil, generando control de balón, moviendo de lado a lado la defensa chilena, y en el momento indicado penetraba. Generaba este tipo de situaciones de gol a través del tiro libre, por ejemplo. Y uno de los jugadores que no nombré hasta el momento, que quiero nombrar de Brasil, es Da Mata. El central de Brasil, la verdad es que está jugando muy bien, más allá de que el otro día frente a Ecuador tuvo un par de errores. O sea, es normal tener errores, más estos chicos que tienen 17 años, sepan eso, tienen menos de 17 años, o sea, tengan en cuenta esas cosas. De acá a futuro van a crecer mucho, van a progresar mucho, van a cambiar físicamente, incluso me animaría a decir. Pero bueno, acá estamos viendo en el minuto 78 ya una de las últimas jugadas del partido.
que podría haber se podría haber definido de otra manera, tranquilamente. Y Chile recién iba a llegar en el minuto 82, una jugada clara de ahí por la banda derecha, en la que se empezó a picar el partido, hay que decir. Porque, no sé si saben, pero bueno, la selección chilena contra Brasil jugó varios amistosos en la sub-17. Nosotros los hemos cubierto hace bastante tiempo, y en los últimos 5 amistosos ganó los 5 Brasil. Y la verdad es que Chile, desde ese lado, tiene un poco de amor propio. Entonces, si le vas a gritar una jugada en la cara, te va a salir a cuerpearte, a pegarte o lo que sea. Ahora, está claro que este golazo, Dios mío, da mata. Ay, Dios mío, da mata. Lo que pegó este muchacho es 6. ¿Entiende que es 6? Y mirá cómo le pegó la pelota. Mirá dónde la puso. Qué increíble. Pero lo que les estaba diciendo para terminar de redondear la idea. Los brasileños, en ese sentido, cuando ganan, te gozan un poco. Y es su manera de vivirlo igual, está claro eso. Pero lo que hizo este muchacho, eso que vimos hace un par de jugadas, de gritarle la jugada en la cara, para mí esas cosas no se hacen, ni menos cuando vas ganando 2-0. Pero bueno, nada, son cosas que tienen que aprender, son chicos todavía, tienen menos de 17 años, lo vuelvo a repetir, tienen mucho por aprender, tienen mucho por seguir creciendo, y está claro que lo van a seguir haciendo. Nada, el golazo de Damata para mí es de otro partido, es increíble. Mirá dónde le pega, dónde la pone el hijo de puta. Tremendo, la verdad, tremendo lo de Damata. Y me pone contento por él porque, lo vuelvo a repetir, no había tenido un gran partido frente a Ecuador. Para mí había sufrido un poco en la zona defensiva. Y bueno, se reivindicó el día de hoy teniendo un gran papel en lo que fue la victoria de Brasil frente a Chile. Encima manteniendo el arco en cero, o sea, estuvo bien, estuvo sólida la defensa brasileña. Y por parte de Chile, como les dije, Ampuero, algún que otro jugador más puede haber por ahí, pero a mí el que más me sorprendió por lo menos es Ampuero. Así que les voy a invitar a que se suscriban, que activen la campanita, que dejen en los comentarios quién fue para ustedes uno de los mejores del día de hoy, del partido de Brasil 3, Chile 0, y cómo nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos y chau chau.